Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a las esmeraldas. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea, Señor, tu santo nombre. Gracias, Padre, por esta palabra. Usa, Señor, mis labios para poder, Señor, hablarnos aquí a nosotros y a los hermanos que nos escuchan. Que podamos, Señor, atesorar esta gran verdad. Háblanos tú, Señor, porque yo no puedo. Bendice tu palabra, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Este es un cuadro muy hermoso que Juan dice aquí vio en el Espíritu. Y antes de empezar, yo quiero decir que cuando buscamos la palabra trono, es una silla, un lugar de autoridad de un monarca, pero yo quiero hablar del trono de Dios, donde Él reina, donde Él gobierna con autoridad por los siglos de los siglos, todas las cosas creadas, todos estos reinos. Así es de que la misma visión del trono de Dios vio Ezequiel en Ezequiel 1 del 26 al 28. Así es de que al tener una comprensión clara del trono de Dios, de quién es Dios, de cómo gobierna con autoridad y poder, podemos tener, cuando tenemos esa idea clara, podemos servirle a Jesús de manera fiel, y en los momentos de las pruebas vamos a saber qué hacer. Es muy importante para mí este tema. La verdad ha sido de bendición. También Daniel en su libro, ¿no?, escribe acerca de la comprensión de este rey que al fin entendió que realmente Dios es el soberano y gobierna sobre todos los reinos, y no hay quien le diga qué haces. Mira aquí estas palabras después de que por su soberbia Nabucodonosor fue humillado, ¿no?, por sus actitudes, y él dice esta gran verdad: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es semipeterno, y su reino por todas las edades, como dijo en el libro de los Hebreos, ¿no? Más del Hijo dice: oh Dios, tu cetro de equidad por siglo de siglo. Todos, dice, los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Aún el presidente de este país, Biden, no puede ejercer en su totalidad todas las cosas si no es con el voto del Congreso, pero nuestro Dios no. No hay quien, dice, le diga aquí: ¿qué haces? Que Dios el que nosotros tenemos. Y como dije, ¿no?, si tenemos una comprensión clara de Dios, le vamos a poder servir como Él merece. Pero si no, vamos a tener un Dios como a mí me parece. Pero el Dios de las Escrituras es soberano.
Así de que realmente lo que Juan vio en visión y en el espíritu, él estaba, acordémonos, en Patmos, la isla, ¿no? En tierra, y en el espíritu vio todo esto, pero a mí me da realmente esperanza, me llena de alegría el saber que un día, dice la palabra de Dios en primera de Juan 3, le vamos a ver tal como Él es. Hoy, a través de la fe, nosotros nos vamos a dar cuenta de una gran verdad que yo voy a leer después de esto, pero que un día va a ser así realmente palpable, visible, como la palabra de Dios lo, lo, lo dice, ¿no? Entonces vamos a ir al tema realmente, a lo que nosotros hemos preparado, ¿no? Y aquí en el libro de los Efesios, Pablo escribe algo tan lindo que desafortunadamente nos cuesta creer o no creemos o hemos pasado por alto o desapercibido esta gran verdad que podemos vivir hoy, porque el cielo tenemos que empezarlo a vivir ya en la tierra. No esperar hasta qué tal si eso no ocurre por nuestra poca fe. Así de que en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice la palabra de Dios: pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, sois salvos. Y juntamente con Él, este es el texto que yo quiero desarrollar, y juntamente con Él, dice, nos resucitó a sí mismos, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Estos lugares celestiales a los que Pablo aquí habla, inspirado por el Espíritu Santo, él no hablaba lo que él quería hablar, ¿no? Sino que dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lugares celestiales que aquí habla la Biblia es el mismo trono de Dios. O sea que cuando una persona, cuando yo o tú ha aceptado el Evangelio y hemos ido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, Él nos ha salvado. Y cuando Él es nuestro Señor y soberano en nuestras vidas, nosotros estamos sentados en lugares espirituales. Pero ¿cómo ocurre esto? Lo mismo que Juan, estaba en la tierra, pero él estaba en el Espíritu. Entonces es igual. A través de Cristo se logró todo eso. Por eso es que hoy, a través de la fe espiritualmente, yo puedo estar viviendo en lugares celestiales, o sea, en el mismo trono de Dios, donde dice la Biblia que cuando el Señor fue al cielo y llegó al lugar santísimo, se sentó a la diestra de Dios. Entonces, ahí estamos nosotros por fe. Ahí es donde Pablo tuvo un despertar y toda su vida cambió, como puede cambiar la mía y la tuya. Toda la ansiedad, todas las preocupaciones, todo eso que nos afecta se tiene que ir, porque yo estoy viviendo esa gran verdad, esa gran realidad, que estoy sentado en lugares celestiales con Cristo, no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios así lo enseña. Y es bien fácil creer que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, eso no es el problema en creer, el problema que yo tengo, y a lo mejor tú, digamos, por decirlo así, ¿verdad? Yo gracias a Dios que Dios me ha bendecido con esta palabra, creo que así es. Y quiero que tú creas también, porque no tengo problema, por decirlo así, que realmente el poder de Dios, como enseña la Biblia en Romanos 8:11, levantó el Espíritu Santo al Señor de los muertos, pues también a mí, y me ha sentado en lugares celestiales.
solo realmente falta que nosotros creamos, ¿no? Definitivamente es así, que vivamos esta gran verdad. Y Pablo realmente narra su testimonio y ora y dice, él anhela, porque un siervo de Dios no esconde estas grandes verdades, él quiere compartirlas y que otros realmente conozcan. Por eso es que él dijo que prefería ser anatema, o sea, separado de Cristo por amor, por salvar a sus hermanos en la carne, los judíos, ¿no? Ese es el sentir de un siervo de Dios. Por eso es que él da su testimonio prácticamente aquí atrás en Efesios 1, 16, ya lo voy a leer, en donde él comparte su experiencia, donde tuvo esa revelación, ese despertar, porque cuando yo, lo que yo he sentido durante mucho tiempo, que no quiero conformarme con lo poquito que he visto de Dios, porque yo sé que es inmenso. Entonces, cuando sale de tu corazón ese deseo íntimo de querer estar y experimentar la presencia de Dios, y sabes que hay más, y buscas donde Dios se revela, como por ejemplo, la Biblia dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo, justicia y paz, y gozo en el Espíritu Santo. Y Jesús claramente, un pasaje que a mí me lleva a querer tener más de Él, dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿cómo es posible que vivamos una vida mediocre, una vida tibia, como la realidad de la iglesia de hoy, ¿no? De la Odisea? Entonces, este despertar es la que me va a cambiar y decir, no, yo quiero más de Dios, yo quiero más de su presencia, es lo que yo he sentido, ¿no? Y he buscado, y lo seguiré buscando con anhelo, ¿no? Como se busca la plata, si le buscares como al oro. Entonces, este es el testimonio, este es el ejemplo de Pablo cuando él salió de la mediocridad y tuvo este despertar, y se fueron sus ansiedades, su estrés, su angustia, todo. Y dije yo, no, esta palabra es para mí. Y mira aquí como él comparte, ¿no? Este despertar que todos los hijos de Dios deberíamos tener. Y él escribió, no ceso, dice, de dar gracias por vosotros, haciendo, dice, memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este es el despertar, esta es la revelación que debemos tener. Por eso yo dije al principio que cuando yo tenga el concepto correcto del conocimiento de Dios, como Él es, como Él se revela en su palabra, yo le voy a servir fielmente en la prueba, en la dificultad, en la aflicción a Cristo. Si no, me voy a echar para atrás. Y él sigue, dice, alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de herencia en los cielos. Hermano, tienes que pedirle al Señor en oración. Aquí dice que Pablo oraba, y tú también, y yo debo de orar para tener este despertar, esta revelación de entender que hay más de Dios, de tener hambre y sed de su presencia, para que así podamos vivir lo que aquí dice el texto, ¿no? De que estamos sentados, como hemos sido resucitados. Ese mismo poder que levantó a Cristo nos ha levantado a nosotros
A Cristo lo levantó de la muerte física y a nosotros de la muerte espiritual, y también nos levantará cuando Él venga si estamos muertos. Pero mientras tanto dice que por fe y espiritualmente yo debo de tener esta revelación que yo estoy donde Jesús está. Por fe y espiritualmente. Si lo crees, mira lo que dice aquí el libro de Juan. Juan escribe también, voy a leer el 17, capítulo 17 de Juan, y dice aquí, Padre, dice, cuando el Señor ora por nosotros y los discípulos, ¿no? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Donde Jesús está, yo estoy sentado con Cristo. Yo quiero hoy exponer cómo es que un cristiano vive en Cristo, porque esa frase de en Cristo solo nos la dice, pero no nos explican qué significa. Entonces todo lo que hoy vamos a hablar abarca no estar en Cristo, y en Cristo en lugares celestiales a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Así es de que es algo que a mí me llena de ilusión. Por eso el libro de los Hebreos habla de que nos acerquemos confiadamente, dice, al trono de la gracia, para hallar, dice, misericordia para el oportuno socorro. Es así, hermano. Mire, lo voy a leer para que veas que no estoy yo inventando nada. Dice aquí, mira, acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiado, hermano, con seguridad, con certeza, vamos al trono de... ¿Cómo es que hoy podemos ir al trono de la gracia? A ese lugar de autoridad donde Dios gobierna, no a un presidente mundano. Él gobierna por los siglos de los siglos. Un gobierno hoy 8 años ya no es, o 4 ya no es, pero Él desde cuando antes de la fundación del mundo, desde Nabucodonosor, Él reinaba y sigue reinando y seguirá reinando, gobernando con autoridad de su trono. Entonces aquí dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Entonces no es que yo solo cuando tenga necesidad voy a ir de rodillas al trono de Dios, entre y salga. No, Dios quiere que entres, llegues y nos quedemos. Como por ejemplo el hijo pródigo, solo quería conformarse cuando llegó realmente arrepentido con el perdón del Padre. Pero el Padre no lo dejó ahí. Adentro había una fiesta. Por eso es que la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, como a veces le damos enfoque a eso, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el Hijo Dios, simbolizando ahí al Padre del Hijo pródigo, lo perdona, pero que entra a la fiesta. Ahí había fiesta. Que se quedara en su trono, en su presencia. Y eso es lo que yo estoy hablando, que la Biblia aquí dice. Ve al trono, yo debo de ir, voy al trono de la gracia confiadamente, pero que me quede ahí, que permanezca en Él. Esa es la clave, es decir, que permanece en Él, llevará fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así es de que, hermano, no seamos como el hijo pródigo, ¿no? Que solo nos conformemos con esa gran bendición, ¿verdad? De que el Señor nos ha perdonado, pero quiere Él más. Quiere Él que nos quedemos en su presencia, en su trono. Así es de que también aquí, ya que estamos aquí en Hebreos 10, dice aquí la palabra de Dios, porque ¿cómo es que yo puedo estar en esos lugares celestiales, en el trono de Dios? Mira aquí lo que dice. Así que, hermanos, dice,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, dice, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando nuestros cuerpos con agua pura. Ahí está. Entremos confiadamente y no nos vayamos de su presencia. Quedémonos allí. Y es interesante porque realmente podemos ver que estas palabras que Pablo escribió, él ya lo experimentaba. Por eso al final él entiende y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, lo vivo del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la gran verdad que aquí la Biblia enseña, pero la clave que yo encuentro en la palabra de Dios también fue escrita por Pablo en Romanos 12:1. Para mí esa es la clave de lo que yo estoy hablando. Un texto realmente muy conocido, pero que lo hemos malinterpretado. Y dice la palabra de Dios, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis, dice, vuestros cuerpos como sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa es la clave. Estos dos versículos no es un sacrificio por mis pecados. Jesús ya lo hizo una sola vez. Este es un sacrificio continuo que también Jesús lo hizo, de sacrificar mi voluntad, mis planes. Que ya no sea mi voluntad, sino la voluntad de Dios, porque eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? Jesús en muchas oportunidades dijo que Él incluso no hablaba sus propias palabras, sino que hablaba lo que oía del Padre. Y no he venido, dice, a hacer mi voluntad, sino de la voluntad del que me envió. Y ahí está el problema con nosotros. Entreguémosle, rindámonos, hagamos ese sacrificio. El sacrificio por los pecados ya Jesús lo hizo. Ahora yo tengo que sacrificarme, yo tengo que tomar la cruz, dejar atrás el orgullo, y que ya no sea mi agenda, y que sea la voluntad de Dios en mi vida, para que comprobéis, dice, cuál es la voluntad de Dios, santa y agradable y perfecta. Eso es lo que Jesús hizo. Él sacrificó su vida. Dice que desde pequeño aprendió la obediencia. Por eso es que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando yo obedezca su palabra y me rinda y deje que Él dirija mi vida y que se haga la voluntad de Dios, es cuando yo voy a vivir esta gran verdad, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora voy a vivir en lugares celestiales, y el que me busque para hacerme el mal, tendrá que pasar por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya no podrá hacer nada conmigo, ¿no? El diablo, al menos que Dios le permita. Ese es así. Dice también aquí en Juan 6, para comprobar realmente que Jesús a eso realmente vino. Juan 6:38 dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el 37. Todo, dice, lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que me viene, dice, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo,
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermano, Jesús hizo este sacrificio que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Os ruego, imagínate Pablo, oraba y después le pedía a los hermanos que experimentaran estar en lugares celestiales con Cristo, porque es una verdad. Y les decía, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio, que ya no sea su voluntad, que sea la voluntad de Dios. Y ahí está, hermano, cuando nosotros vamos a ver realmente esa luz y se va a cumplir lo que el Señor Jesús dijo, ¿no? En Juan 14:23. El que me ama, dijo, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, en lugares celestiales, sincronizados con Cristo. Es lindo, hermano. Juan lo vio en visión y nosotros hoy tenemos la revelación completa de las escrituras. Ya no tenemos que andar buscando más. Y aquí está, lo he leído en su palabra. Cuando nosotros realmente obedezcamos lo que el Señor dice, no vamos a tener la vida que llevamos, ¿no? Ahí fue cuando Pablo salió de la mediocridad. Ahí está donde yo va a quedar afuera, voy a experimentar que va a quedar afuera mis miedos, mi ansiedad, una enfermedad le llaman los doctores, pero es según la Biblia, no es un sentimiento de ausencia de Dios, de intranquilidad, ¿no? Ausencia de Dios, porque Él es el único que puede limpiar nuestras conciencias, ¿no? Es pecado. Entonces si vamos a un pecador como un doctor o yo, no puedo yo limpiar la conciencia de lo que llevan las personas angustiadas, del miedo, porque el diablo es el que nos mete la duda, el miedo, ¿no? Matando y afectando a millones de personas hoy, que lo que necesitan realmente es a Cristo, ¿no? Solamente la sangre de Cristo puede limpiar nuestras conciencias y nuestros pecados, y así podernos acercar confiadamente y vivir en lugares celestiales como ha enseñado la Biblia. Que Dios te bendiga. Esta es lo que el Señor nos había dado, y que sea de bendición para